grupo de sectores de la actividad económica. Los sectores productivos, por un lado, viendo agricultura, comercio, industria, turismo, los sectores sociales con vivienda, educación, salud y cultura, la infraestructura con agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones. Pero aquí hay este elemento transversal, los aspectos transversales que le llamamos, que tienen que ver con los temas de género, pobreza, seguridad alimentaria y nutricional, empleo y medios de vida, medio ambiente, etcétera. Entonces, la idea es que en cada uno de los sectores uno mire estos aspectos críticos y transversales que están más relacionados con el impacto humano. Como decía, hemos hecho, voy a mostrarles 1, 2, 3, 4, los resultados en 5 países por ahora, donde hemos hecho un análisis de lo que pasó con el COVID, en algunos casos como en El Salvador, justamente cuando hacíamos la evaluación cayeron estas tormentas tropicales, entonces esa combinación de los efectos. Y claro, lo que se muestra claramente, vale la pena mencionar que Ecuador es uno de los países pioneros, fue el primero que arrancó inmediatamente con el uso de esta metodología para entender qué era lo que estaba pasando a nivel de impacto por el COVID, sobre todo por las medidas de contención que se tomaron para el COVID. Y entonces, lo que en el Ecuador, por ejemplo, se aprendió es que los sectores más afectados en términos de pérdidas, el COVID no genera daños físicos, ¿no es cierto? Entonces las pérdidas económicas, como he dicho, están en los sectores productivos, comercio, turismo, servicios, industria. También muchas de las pérdidas se producen en los sectores de salud, transporte, en algunos casos en educación, como vamos a ver, porque sobre todo las inversiones adicionales que les tocó poner a esos sectores para poder, la siguiente slide, por favor, Osvaldo. El siguiente. Gracias. Me estoy refiriendo a esta tabla, ¿no? Entonces, decía que los sectores productivos son los más afectados en cuanto a pérdidas económicas, pero también hay otros sectores como salud, transporte, educación en algunos casos, donde los gastos adicionales, los gastos en que tuvieron que incurrir estos sectores para mantener de alguna manera sus servicios, por ejemplo, educación, todo el sistema en línea, etcétera, entonces resultaron también con costos altos. Sin embargo, veamos el caso de El Salvador, por ejemplo, donde hay una combinación de la pandemia, pero también el tema de las tormentas tropicales. Y claro, se ve que inmediatamente a las pérdidas que se generan por el COVID, resulta que ahora aparecen afectaciones en las infraestructuras de vivienda y transporte fundamentalmente, ¿no? Entonces eso exacerba todavía más la situación crítica, en situaciones que uno le dice a las familias, no, permanezcan en sus viviendas, quédense en sus casas, lávense las manos, qué sé yo, y entonces resulta que hay limitaciones de uso de esos recursos, ¿no? Muchas de las familias en ese caso tuvieron que salir a albergues donde claro, la situación de COVID no se pudo mantener en las condiciones que se hubiera requerido. Entonces, viendo rápidamente esta tabla, en las situaciones como por ejemplo en Guatemala y Honduras, los daños resultan severos e importantes en la infraestructura fundamentalmente, ¿no? Pero cuando hay una combinación de pandemias con tormentas tropicales, entonces la cosa, como digo, se añade a la parte física, la parte de las pérdidas. Veamos el siguiente slide, por favor. Entonces, simplemente este es un resumen de lo que acabo de mirar, de lo que acabamos de ver en esa tabla, ¿no es cierto? La pandemia genera únicamente pérdida de ingresos y costos adicionales para mantener la prestación del servicio en los distintos sectores, sobre todo en los sectores productivos. No se registran costos asociados a los daños de infraestructura y activos físicos. Los sectores más afectados, reitero, fueron los sectores productivos, y en algunos otros casos sectores como salud, educación, transporte, donde hubo que incurrir en gastos adicionales. La siguiente, por favor. En cambio, si consideramos el doble impacto, ¿no es cierto?, del COVID y las tormentas tropicales, lo que se ve es que adicionalmente a lo que hemos visto anteriormente, las pérdidas
hay un aumento en los daños físicos, sobre todo en el sector vivienda. Y entonces esto afecta de manera más directa esta combinación de efectos a las familias y a las personas. La siguiente, por favor. Veamos entonces, cuando nosotros hablamos de esto del impacto humano, tratamos de mirar 5 indicadores claves, y a eso me voy a referir. El primer indicador es el que tiene que ver con condiciones de vida. Esas condiciones de vida en este análisis que hemos hecho resulta que es crítico porque, como hemos visto, el sector vivienda ha sido sumamente afectado y entonces muchas, sobre todo las familias más pobres, porque esas familias son las que viven en las viviendas más precarias, son las que han sido más afectadas y han tenido que ser ubicadas albergues. Hay afectación también en centros de salud. Combinado con el tema del COVID, se ve que muchísimas consultas ambulatorias de control y preventivas no fueron atendidas, afectando particularmente a niños, niñas, personas mayores, porque no pudieron tener los servicios oportunos, ¿no? Todo el personal está dedicado a atender el tema de la pandemia. El cierre de centros educativos, sobre todo por el tema de la pandemia, este cambio de modalidad en enseñanza a una enseñanza virtual y los daños físicos que luego se sumaron con las amenazas naturales, redujeron el efectivo acceso a una educación de calidad y provocaron una importante deserción estudiantil. Muchos dejaron de estudiar, otros del sector privado se fueron hacia el sector público porque ya no era posible seguir pagando las escuelas privadas. Entonces aumentaron la presión en la educación pública, sobre todo en el nivel secundario, es donde se ve la mayor deserción. También se ve afectaciones en infraestructura social básica, como por ejemplo la provisión de agua y saneamiento, el acceso a mercados, el daño en pequeñas represas, entre otros, que determinan el deterioro adicional en la condición sanitaria, sobre todo en la situación del COVID. Veamos un siguiente indicador y Osvaldo, por favor, me avisas si me estoy demorando demasiado para acelerar un poquito. El segundo indicador tiene que ver con el tema de empleo y medios de vida. Entonces, claro, si los sectores productivos fueron los más afectados y son ellos quienes generan el trabajo, es evidente que numerosas personas perdieron sus empleos, se redujeron digamos, el salario que venían recibiendo en algunos casos. Añadido esto, por ejemplo, en el sector agrícola, que genera mucho empleo y mucho trabajo, resultó crítico, ¿no? La combinación de la pandemia más las lluvias generaron afectación importante y pérdida de empleo, en el empleo agrícola sobre todo. No solamente el sector informal, digamos, fue sumamente afectado, pero también los empleos formales mismo en el sector privado fueron reducidos. Y eso es evidente cuando uno mira la nómina de las aportaciones y cómo se han reducido al seguro social, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se generó debido a la falta de empleo? Un aumento del número de personas que han ingresado ya a condiciones de pobreza y pobreza extrema monetaria, aumentando aún más las desigualdades en una región que por sí ya es extremadamente desigual. El tercer indicador es el que tiene que ver con seguridad alimentaria y nutricional. Este también ha sido un tema crítico, no debido a la falta de oferta de alimentos en la región o en los países en que se hizo el análisis, sino por la falta de acceso. Sobre todo exacerbado, como digo, por daños en las vías de medios de comunicación, etcétera, por las lluvias. Pero también debido al cierre del transporte o reducción de la movilidad debido al COVID. Entonces, el acceso a alimentos fue un problema. Y también la falta de ingresos que tenían las familias generó que ellas no puedan acceder a la calidad nutricional que tenían antes, generando problemas adicionales en temas de seguridad alimentaria. Del mismo modo, se observó que hubo un aumento del precio de la canasta básica
Y entonces, claro, esto genera un círculo vicioso en donde más y más personas tienen que tomar sus propias acciones, ¿no? Para combatir esto, y una de las acciones que toman es, por ejemplo, reducir el número de comidas en el día o reducir la calidad de los alimentos debido a falta de recursos financieros. En términos de equidad de género, este es uno de los temas más... la siguiente, por favor, Osvaldo, me estoy olvidando realmente pedirte que... Esa es la que estamos hablando, el tema de género. Y este ha sido un tema ampliamente discutido por distintas agencias del sistema de Naciones Unidas y ha sido ya altamente referenciado como las mujeres han sido realmente severamente afectadas por efectos de las medidas que se tomaron en la pandemia, pero también por estas otras amenazas naturales, ¿no es cierto? Entonces, lo que se observa claramente es una sobrecarga de trabajo no remunerado, es decir, las mujeres están a cargo en general del cuidado de sus niños, del cuidado de sus ancianos, la escuela que tienen que ahora los chicos recibir desde la casa también genera una demanda adicional de trabajo. Las mujeres, cuando se ven las estadísticas, un gran porcentaje, no sé si en varios países o en todos los países, las mujeres están primeras en la línea de atención en trabajos como enfermería, con trabajos de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres realmente han estado en la primera línea de la respuesta al COVID, pero han tenido una demanda adicional de trabajo excesiva. Se nota también que en el tema por las medidas de la pandemia, ¿no? Se ha aumentado la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres en particular. El hecho de que mencionamos anteriormente de que hubo poco acceso a los temas de salud regulares del día a día, ¿no es cierto?, ha generado que no se atendieran los problemas de salud sexual y reproductiva. Y lo que se ha visto es un aumento en los embarazos, sobre todo en niñas jóvenes, ¿no? La disminución de la autonomía económica por la reducción de las actividades económicas y pérdida de empleo en las mujeres se ven involucradas mayoritariamente en los sectores de comercio y servicios, restaurantes, entre otros. La siguiente, por favor. Y tal vez creo que es el último indicador, el tema de la inclusión social. La desigualdad, como hemos dicho, ayer nomás se lanzaba el estudio de impacto humano para Latinoamérica y el Caribe, y se sigue mostrando que la región es la segunda más desigual del mundo. Estas desigualdades entre los distintos grupos sociales se ha visto exacerbado aún más debido a estas recientes crisis. Entonces, esta desigualdad medida en términos de oportunidades, de acceso y participación de las poblaciones que enfrentan múltiples vulnerabilidades ha sido aumentada. Esa brecha se ha aumentado. La pandemia y las tormentas tropicales han incrementado el desempleo juvenil, además que la saturación hospitalaria, como hemos dicho, dificultó el acceso a las consultas ambulatorias, sobre todo de personas con discapacidad, adultos mayores con enfermedades crónicas. La siguiente. Bien, entonces en este contexto que resulta complejo, que no es solamente mirar a cómo pongo de vuelta el puente que se me cayó o reparo el edificio que se me dañó, ¿no es cierto? El análisis para la fase de recuperación tiene que ser integral. Este es un ejercicio que se hizo en algunos de los países, de estos 6 países donde hicimos el ejercicio. Entonces empieza el análisis pensando en una visión estratégica de largo plazo con una visión nacional. Por ejemplo, en este caso se dice que la recuperación por post-COVID y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal deben fortalecer la resiliencia, la inclusión social, el desarrollo sostenible según la Agenda 2030, agilizando la coordinación y la flexibilidad interinstitucional, evitando la duplicidad de funciones en la gestión y prevención del riesgo. Y debe ser un proceso participativo e inclusivo para aprovechar la diversidad cultural, este es El Salvador,
atender las brechas, lagunas y necesidades preexistentes. Entonces, noten que se parte de una visión, como digo, más amplia, más integral. Se trazan algunos principios como que los procesos deben ser inclusivos y tienen equidad de género, tiene que haber un trabajo intersectorial, puesto que esto es lo que se mira, ¿no? Lo que pasa en un sector afecta al otro sector. Y también el trabajo tiene que ser mirado a través de los distintos niveles de gobierno, no solo el nacional, pero municipios, provincias, etcétera. La gestión debe ser integral, el riesgo, y se apela a la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, claro, esto puede desarrollarse tan granularmente como uno quiera y como uno pueda, pero en general estos análisis que hemos hecho llevan a una priorización de estas líneas generales de acción y un costeo para saber cuánto le puede costar al país llegar a implementar esas estrategias de recuperación. Finalmente, es importante pensar que este análisis se tiene que operacionalizar en algún momento a través de lo que se conoce como un marco de recuperación. Es decir, entender quién institucionalmente va a liderar estos procesos, con qué recursos se van a hacer, cómo se van a coordinar con las distintas instituciones que ya existen en el país, dónde está el financiamiento, cómo se va a hacer el monitoreo de la evaluación, etcétera. Entonces, la idea es tener unos documentos que sean prácticos y que sean de uso inmediato de los gobiernos. Entonces, tal vez para cerrar esto, y ojalá que esté dentro del tiempo, ¿por qué es importante promover estos análisis integrales de la recuperación? Como decía ayer, mirando la presentación de los resultados del impacto humano, esto está disponible en la página web del Programa de Naciones Unidas, lo pueden descargar, porque es interesante mirar, ¿no? Y verificar que nuestro modo de pensar en términos de gestión de riesgos tiene que alinearse a estas situaciones críticas que se ven en nuestra región. Entonces, Latinoamérica y el Caribe es la segunda región. El siguiente, Osvaldo, por favor. Perdóname, el siguiente. Gracias. Decía que nuestra región es la segunda más desigual del mundo, existe una alta desigualdad y bajo crecimiento, y tiene como causas subyacentes algunas de estas identificadas aquí: la concentración del poder, la violencia en todas sus formas, violencia política, criminal, social, y las distorsiones en el diseño de los sistemas de protección social, junto con los marcos regulatorios de los mercados laborales. Otro elemento importante es que más allá de la desigualdad por ingresos, existen otras brechas importantes en la región. Las brechas de género en la participación laboral y en términos de horas de trabajo siguen siendo críticas. Las personas LGBTI siguen siendo discriminadas en los colegios, en el mercado laboral, y son víctimas de violencia regular en el día a día. Las minorías étnicas siguen rezagadas en el caso de acceso a servicios básicos, incluida la atención en salud y educación. La violencia es grande en nuestra región, es la más violenta en el mundo, medida esto en términos de la tasa de homicidios, ¿no? Con solo el 9% de la población mundial, Latinoamérica y el Caribe concentra el 34% del total de muertes violentas. Y finalmente, un tema que me pareció muy importante es este de la percepción. ¿Qué es lo que piensan las personas o cómo sienten estas desigualdades o estas brechas? Y claro, estas percepciones determinan la actitud política y la actitud de respuesta que van a tener esas personas para apoyar las distintas políticas que generan los gobiernos y las medidas que estos toman. Y entonces es importante entender qué es lo que están pensando las personas, qué es lo que están sintiendo. Por eso desde el inicio había dicho que es muy importante que estos programas de reconstrucción y recuperación estén centrados y enfocados en las personas. Para cerrar, un gráfico que alguna colega me compartió recientemente que me parece tan claro para mostrar estas desigualdades, estas inequidades, y qué sería
gráficamente un concepto más simple de cómo alcanzamos la justicia, ¿no? En la realidad, es claro que algunos obtienen más de lo que necesitan, mientras que otros no alcanzan a tener lo que necesitan. En este caso, para mirar el juego o en el campo de fútbol este que existe ahí, ¿no? Entonces, esto genera, existe en la realidad una gran disparidad. Si pensamos en igualdad, muchas de las veces lo que las políticas hacen es a todo el mundo darle la misma solución o el mismo incentivo, ¿no? Entonces se supone que todos se benefician por igual con una medida estándar. Y esto no es cierto, ¿no? Fíjense ahí en el gráfico, el chiquito todavía no puede mirar lo que está pasando en el campo de fútbol. En términos de equidad, en cambio, si pensamos en equidad, cada uno recibe el apoyo y el soporte que necesita. Y entonces, claro, el más pequeñito recibió un poco más de apoyo y entonces ahora sí los tres pueden mirar lo que está pasando en el campo de fútbol. Pero el concepto de justicia va un poco más allá, ¿no? La idea es que los tres puedan ver el juego sin necesidad de apoyo extra, porque las causas subyacentes de las desigualdades o inequidades han sido tomadas en cuenta. Entonces, estas barreras deben ser sistemáticamente reducidas y eso es lo que quisiéramos para que haya justicia y que efectivamente toda la población se sienta mejor servida y tenga acceso a servicios de avance. Estos conceptos básicos queremos aplicarlos cuando formulamos nuestros planes de recuperación y alineamos estos procesos a los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Creo que voy a dejar ahí para alcanzar a cubrir el tiempo que me ha sido asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. En realidad estamos dentro del tiempo, creo que podemos aprovechar para conversar un poco. Quiero hacer un resumen muy rápido de lo que Janet ha mostrado y nos ha contado en la tarde de hoy. Nos indicaba inicialmente que todos estos desastres tienen un carácter sistémico y multidimensional, pero que justamente se aunó uno adicional, que es el tema de la pandemia. Quizás estábamos enfocándonos en todos los tipos de desastres o riesgos tradicionales, y creo que todo el mundo aprendimos de un nuevo, que es justamente el de pandemia. Nos habló de una técnica muy interesante, algo que también en algún momento lo hemos hecho, que es la evaluación de daños y necesidades, ¿no? Cómo se analiza, cómo se encuentra justamente la afectación y cuáles son las necesidades de diferentes entornos frente a un determinado impacto. Pero en este caso, justamente en diferentes entornos, nos mostraba Janet, en diferentes países, cómo se hizo y cuáles fueron esas necesidades y daños en algunos de los países latinoamericanos que coinciden justamente con nuestra realidad, pero que también tienen su realidad compleja y particular. ¿Cuáles fueron? También nos contó cuáles fueron esos sectores más afectados, que hablábamos de los sectores productivos, pero que no hay que olvidarse de otros importantes, como es el tema de salud, transporte y educación, cómo nos cambió en realidad la vida y cómo aspectos como estos ya cambiaron completamente. Y cómo en algunos casos no solamente enfrentaron la pandemia, sino también otros eventos que empeoraron mucho su situación, como por ejemplo tormentas tropicales que afectaron al sector de vivienda, una especie de doble impacto, impactando a la vivienda, a la atención a la salud, cierres a centros educativos, a infraestructura básica. Algo que todos lo hemos vivido, algo que posiblemente en algún grado también nos ha tocado en este año. También la dificultad de los accesos a alimentación, a los ingresos, cómo se ha venido también incrementando. Y un tema muy importante que no debemos olvidar, justamente el de la violencia de género, cómo también este encierro justamente ha afectado, ha cambiado la situación, no solamente en familias, sino en personas vulnerables, y que se puede ver con algunos indicadores que preocupan al momento. También nos habló de la inclusión social, lo difícil que es, la desigualdad que existe actualmente y cómo también se ha incrementado por la crisis. Y algo importante, justamente la parte, cómo enfrentar esto, estrategias de recuperación, y sin olvidarnos quién lo va a hacer, qué tipo de recursos,
¿Cómo se va a monitorear? Herramientas que nosotros debemos implementar, que debemos buscar cómo hacerlo. Nosotros como universidad ya prácticamente es desde el inicio de este proceso venimos trabajando, investigando en el tema del COVID y hemos implementado aproximadamente unos 10, 11 diferentes procesos justamente para tratar de inicialmente hacer un análisis, como por ejemplo el análisis de vulnerabilidades, el análisis de semaforización que tenemos actualmente, y cómo en función de esos diferentes escenarios tratar de encontrar indicadores también, que nos hablaba de qué indicadores, nos hablaba Janet, justamente son los que tienen que evaluarse y tomarse en cuenta, cómo buscar la forma de ir retomando las actividades a futuro, ir viendo cómo, no solamente a futuro, sino ahora, cómo ir retomando esas actividades. Janet, muchas gracias. Aquí hay comentarios, muchos comentarios en nuestro Facebook Live, felicitando por la charla y remarcando la importancia de la misma, indicando que en realidad es un tema que nosotros al momento estamos viviendo y que justamente con tu charla se ha visto la importancia del tema, digamos, un punto de vista tal vez diferente al que estábamos acostumbrados en el tema de desastres y que justamente ha dado discusión a un par de preguntas, un par de temas que nos han planteado. Uno de ellos justamente nos está indicando, ¿cuáles consideras, por favor, los indicadores o cuáles son las variables que a nivel de nuestros países son las que más incrementan esa vulnerabilidad en el tema de pandemia? No solamente la vulnerabilidad en el tema de riesgos naturales, sino en este evento que, como digo, nos tomó a nosotros como algo nuevo, algo diferente. ¿Cuáles son esos indicadores que nos dan una mayor vulnerabilidad en otros países? Es lo que nos pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, Janet. Bueno, del análisis que hemos hecho en estos 6 países, cuando se hace el análisis de contexto, se ve un poco cuál ha sido la situación previa a la crisis o al desastre. Y en muchos de los casos, el tema pasa por el tema institucional, ¿no? El liderazgo institucional, la capacidad de estas instituciones para manejar estas situaciones, la falta de trabajo intersectorial que hacemos en general. Lo que se observa es que cada uno de los sectores trabajamos en silos, ¿no? Y hay muy poca comunicación entre los sectores. Estas amenazas realmente lo que hacen es eh, mostrar esas dificultades del trabajo coordinado, y entonces nos dan una lección de que en el futuro debemos trabajar de manera armonizada, como decía, de manera intersectorial, pero de manera también vertical, trabajando con los distintos niveles de gobierno. Otro de los temas críticos que se ha visto es que, si bien, sobre todo en América Latina, hemos promovido desde hace mucho tiempo la formación y la construcción de sistemas integrales de gestión de riesgos. Hay estrategias nacionales, estrategias locales. Eh, Sin embargo, en este momento de crisis que nos agarró a todos desprevenidos, o sea, yo pienso que ha sido difícil que ningún país haya estado preparado para enfrentar esta crisis. Sin embargo, desnudó un poco esa debilidad, ¿no? Los sistemas nacionales de gestión de riesgos, por las razones que sean, no tomaron el liderazgo en los procesos de manejo de la emergencia. Siempre, digamos, se canalizó un poco hacia el tema sanitario, pensando que inicialmente iba a centrarse en el tema de una crisis de salud, ¿no? Y entonces, si bien en el papel muchos de nuestros países sí hablan de este tema eh, multiamenaza, incluida, siempre decimos, ¿no? Amenazas generadas por el hombre o amenazas naturales, crisis generadas por el hombre, pero en la práctica, en los papeles, no se ha reflejado eso. Y entonces, uno de los elementos es revisar un poco los marcos legales, los marcos institucionales, la coordinación. Creo que hay un gran eh, es un gran momento para fortalecer los sistemas de gestión de riesgos. Más y más en el futuro, toda la literatura ya se refiere a estos procesos multiamenaza, multirriesgo, complejos. Y entonces creo que es el momento de revisar
cómo están estructurados esos sistemas y cómo pueden ser fortalecidos para que en el futuro puedan enfrentar estas crisis complejas. Sí, entonces tal vez la vulnerabilidad para mí que se ha visto notablemente es una vulnerabilidad institucional, una vulnerabilidad política, ¿no? Además, por supuesto, de la falta de capacitación a las comunidades en el sentido de estar preparados y absorber rápidamente las posibles recomendaciones y opciones que se pueden presentar para enfrentar crisis de esta naturaleza. Gracias, Osvaldo. Gracias, Janet. Tenemos un par de minutitos y justamente hay otra pregunta que está muy relacionada con lo que nos acabas de manifestar. Este evento nos vino, como tú dices, así de golpe. Nosotros no estábamos, digamos, pensando en esto. Quizás muchas personas sí hablaban de que algún instante podía haber una pandemia, pero le veíamos como un escenario que no se iba a dar, ¿no? O sea, como algo, como un dato curioso, como a veces reportajes en documentales. Y la pregunta es muy sencilla, ¿no? La pregunta es muy simple y creo que también parte de la misma ya fue respondida por ti anteriormente. ¿Qué hemos aprendido? Porque también a veces se saca algo positivo de estas crisis, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esta crisis para el futuro? Sí, a mí me parece que la lección más grande es que tenemos que trabajar juntos, ¿no? El trabajo de una sola entidad, el trabajo de una sola persona, por líder que sea, es imposible. Entonces, situaciones complejas demandan el trabajo integral y unir fuerzas. Cada entidad, cada organismo tiene sus propias capacidades, esas capacidades se pueden ver engrandecidas, se pueden ver, es decir, cuando se juntan pueden obtener mejores resultados. Entonces, creo que es la necesidad de que estos procesos sean enfrentados sin banderías políticas, sin poner por delante nuestros criterios personales, sino trabajar de manera integral, ¿no? Dejando de lado nuestras propias visiones personales, inclusive para unirnos a una causa común. Yo pienso que esa es la mayor lección que hemos sacado de acá. Mi estimada Janet, quiero sacarle jugo, digamos, a la tarde, tenemos un par de minutos todavía. Tú hablabas justamente con la última diapositiva, el último gráfico de la justicia, ¿no? De la igualdad, la equidad, la justicia. Y nuestro anterior panelista indicaba que, bueno, hay, por ejemplo, en Europa, Norteamérica, se tiene inclusive a veces un excedente en vacunas y digamos que el proceso de recuperación va mucho más adelante que en nuestros países. ¿Cómo logramos esa equidad o justicia en esta crisis? ¿Cómo logramos equidad y justicia para nuestros países, los países que les llamamos que están en vías de desarrollo? Bueno, ya hay algunas iniciativas, ¿no? Lo que han dicho los líderes políticos, los líderes sociales, es que las regiones tienen que juntarse y hablar unidas, ¿no? Con unas visiones regionales y con unas visiones no solamente de país, porque ahí es donde nos debilitamos. Y entonces juntos las regiones tienen que demandar al mundo más desarrollado eh, apoyo para que estas vacunas les lleguen. Casualmente estoy aquí en Nueva York con la sede del PNUD está acá en Nueva York y entonces estoy por unos pocos días aquí. Y claro, es interesante cómo promueven que todo el mundo se vacune, mucha gente no quiere vacunarse, entonces hay un exceso de oferta y es muy triste, ¿no? Ver que aquí no se están utilizando esas vacunas cuando podrían ser utilizadas en el Ecuador, por ejemplo, veo todas las noticias, se hacen grandes esfuerzos porque les vendan estas vacunas, ¿no? Ni siquiera regaladas, sino compradas. La demanda es tan grande que no ha sido bien canalizada y claro, los grandes países son los que están absorbiendo más de estas vacunas. Otra de las medidas también que se ha pedido a través ya de algunos organismos de Naciones Unidas es el hecho de que se libere
se libere las fórmulas de cómo se hacen estas vacunas y se transfiera la tecnología gratuitamente a otros países en las regiones que tienen gran capacidad de desarrollar no de desarrollar las vacunas, ya están desarrolladas, es decir, usar las fórmulas e implementarlas en sus países para abaratar los costos. El caso de Argentina o el caso de Brasil, que tienen experiencia en el desarrollo tecnológico de este tipo de componentes, eh, sería bien visto, ¿no es cierto? Entonces, trabajar regionalmente, los países juntos como región tienen que seguir demandando esta equidad al mundo y también en la otra parte, ¿no? Me parece que se pueden abaratar costos si algunos de estos países que tienen la capacidad tecnológica pueden desarrollar ellos mismos esas vacunas y ofertarlas en la región. Gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, Janet. Gracias infinitas. Gracias por tus conocimientos y por contarnos un poco de lo que tú haces y la gran importancia de tu labor. Muchísimas gracias de nuevo, no solamente de mi parte, sino desde todas las personas que estamos en este momento conectados y de la labor, ese trabajo que vienes haciendo y representando a nuestro querido país en una institución tan importante. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación y quedo a sus órdenes para lo que gusten.